Mesa Política. Análisis, contexto y mirada feminista de la realidad. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buen lunes, lunes 20 de abril, aquí desde las instalaciones de CIMAC Radio. Las saludamos con muchísimo gusto. Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de Mesa Política. Yo soy Georgina Monroy, a nombre de la titular de este espacio, Lucía Lagunes Huerta, pues empezamos esta Mesa Política el día de hoy. Como les comentaba, hoy es lunes 20 de abril y bueno, vaya que la agenda ha estado demasiado movida en tema político y en tema con, pues claro, perspectiva de género. Pero antes de comenzar, les recuerdo el número en cabina aquí desde las instalaciones de CIMAC Radio, que es el 5535-084761. También les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en X, antes Twitter y Facebook como CIMAC Noticias. Y las invitamos a usar los hashtags, ya saben, CIMAC Radio y Periodismo Feminista. Y también los invitamos y las invitamos a escuchar la retransmisión todos los jueves a las 11 de la mañana a través de la frecuencia del 97.3 FM. Esto es en esa radio. Y también, como si esto no fuera poco, nos pueden escuchar de forma simultánea en Radio Monarca en el 106.7 FM, ubicada en el municipio de Contepec, en el estado de Michoacán de Ocampo. Y también podrán escucharnos en Radio Joco en 106.9 FM, ubicada en el municipio de Jocotitlán, en el estado de México. Y recuerden que también este capítulo se transmite en nuestra plataforma de Spotify. Estamos subiendo este capítulo para que puedan escucharlo de nueva cuenta. Y bueno, sin más preámbulo, le doy pues la bienvenida a nuestras panelistas de todos los lunes. Muchas gracias por estar aquí, a Imelda Marrufo y a Marta Tagle. Muchas gracias. Y pues bueno, chicas, pues comenzar con la noticia que un poco se veía venir y también se veía por algunos trascendidos, ¿no? Que hubo en la prensa hace algunas semanas, que la ahora exsecretaria de la Secretaría de Mujeres, Citlali Hernández, pues iba a presentar su renuncia, ¿no? Y en este sentido me gustaría comenzar contigo, querida Imelda, pues al ser una dependencia tan importante, sobre todo para nosotras las mujeres que seguimos estos temas, ¿cuáles considerarías tú que son las razones oficiales detrás de la renuncia de Citlali? Y para empezar como en un contexto general y empezar a desmenuzarlo de manera un poco más particular. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal, Joaquina? Pues saludándote, por supuesto, a ti y a quienes nos escuchan, y por supuesto a la querida Marta, que andamos acá, a quienes nos acompañan desde las plataformas y redes sociales, y en la radio que compartan nuestra transmisión. Y bueno, efectivamente, Georgina, es un tema súper interesante que traemos en este día. Y en esta primera pregunta que tú haces, efectivamente, la renuncia de Citlali Hernández tiene que ver con un rumor muy fuerte, ¿no? Que se había comentado, yo recuerdo por ahí del mes de febrero, marzo inclusive, y bueno, se inserta en un contexto político mucho más amplio de reacomodos institucionales y de las disputas hacia el rumbo, digamos, de la agenda pública por las cuestiones electorales, ¿verdad? De este ciclo 26-27, que se da tanto a nivel local como a nivel nacional o a nivel nacional. Y bueno, finalmente en estos periodos las decisiones dentro del gobierno están, digamos, marcadas muchas y suelen responder no a las evaluaciones, digamos, de un desempeño, ¿verdad? De quienes estén en estos nuevos acomodos queriendo ocupar cargos políticos, Georgina, sino principalmente a las estrategias que se orientan en los posicionamientos, en las candidaturas y en los intereses del partido político, ¿no? Entonces, digamos que ese es el principal motor, ¿verdad? O motivo del cual se trata. En realidad, fíjate que sorprende menos la renuncia de Citlali Hernández. Yo no sé qué opine Marta, pero yo digo que sorprende menos la renuncia de Citlali Hernández. Creo que a algunas más nos sorprendió más la
que ella, digamos, fuera designada como secretaria de las mujeres en el cargo. Aunque yo tengo cierta referencia de que, digamos, por allá hacia el 2024, había ella estado como mucho más cercana a un grupo de funcionarias de la 4T, ¿no? Más quienes estaban en la agenda, ¿no? Más de igualdad y en estas discusiones. Lo cierto es que no la teníamos, digamos, contemplada necesariamente como la Secretaría de las Mujeres. Por eso digo que sorprende un poquito más la designación al principio que la renuncia, porque también hacia donde ella se va, pues es el espacio políticamente, ¿no? Más identificado con el partido político que efectivamente en una participación muy, muy reciente, incipiente en lo que tiene que ver con una política pública de igualdad y derechos de las mujeres. Yo diría esto, un poco contestando a tu pregunta, y bueno, no sé qué opina la querida Marta, pero eso lo diría como para abrir. Así es, pues interesante reflexión, Imelda. Y en este contexto, Marta, pues saber, ¿no? Tu postura, ya decía Imelda que queremos saber tu punto de vista, porque mm, creo que es muy, desde muchas esferas, ¿no? Se puede interpretar esta renuncia, pero desde tu perspectiva, ¿qué nos puedes decir? Y bueno, pues qué gusto saludarlas. Muy buenos días, Imelda, y, Georgina, toda la equipa de CIMAC Noticias y a las personas que están en la audiencia escuchándonos y por supuesto también a las otras cadenas de radio que se conectan a esta transmisión. Muchas gracias por acompañarnos cada lunes en esta mesa política. Y sin duda es un tema que, como bien dicen, ya se sabía, se han escuchado incluso varios rumores de cambios en el gobierno de la presidenta. El tema de Citlali también se había escuchado, pero quizás lo que sorprende es a dónde va y a qué va Citlali, ¿no? Porque lo primero es que si la presidenta informa que deja la Secretaría de las Mujeres para incorporarse a tareas de partidistas en su Morena, en su partido Morena, y después, ¿no? Ya después la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, confirma que le dan el nombramiento en la Comisión de Elecciones y Alianzas rumbo al 2027, ¿no? Entonces, se va al partido y se va a temas de elecciones. Entonces, yo creo que la pregunta que nos estaríamos haciendo en esta mesa de manera fundamental es qué mensaje se manda, ¿no? La primer titular de la Secretaría de las Mujeres deja una institución recién creada que además pues han venido avanzando un poco en la legislación, en los presupuestos, pero imagino que todo está por hacer, o sea, crear una secretaría no es tan de un día para otro, ¿no? Entonces deja una institución recién creada para irse, ¿no? A la operación electoral de su partido. Entonces, la Secretaría de Mujer realmente es importante, o sea, si es una prioridad de este gobierno o más bien es algo como puedo dejarlo para irme a hacer otras tareas partidistas. Además, es la hora en la que no sabemos quién va a quedar, se han escuchado muchos nombres y incluso la propia presidenta dijo, sin que realmente sea que le tomó por sorpresa, no creemos que le haya tomado por sorpresa, lo sabía, pero cuando anuncia la salida de Citlali, coincidía con la salida del país de la presidenta por varios días y me parece que por eso también se ha retrasado la decisión de quién va a sustituir a Citlali. Pero vuelvo a lo mismo, entonces, ¿es prioridad o no es prioridad? O es algo de que, pues veamos, ¿no? Y ya veo, ¿no? O sea, este espacio que se ha dejado de estos días de tomar la decisión, pues un montón de grupos de Morena que ya se están empezando a colocar los nombres, ¿no? Desde la propia propuesta que dejó Citlali, las que hay los de los diferentes grupos, de las subsecretarias que están, en fin, todas moviéndose para ver quién queda. Pero el tema de fondo me parece si realmente es una prioridad esta secretaría o se puede cambiar fácilmente para irse a hacer otras labores que aparentemente son más importantes, que es la operación político-electoral, pues de cara a una elección que sin duda es muy grande, muy importante para el partido en el poder, porque se ponen en juego muchos cargos, ¿no? Las gubernaturas, 30 congresos locales, la Cámara de Diputados Federal,
En fin, será un proceso electoral y para eso se va a Citlali, ¿no? Pero eso no que, o sea, aunque sea importante sin duda las elecciones, el irse a ese espacio y dejar esta secretaría donde ella fue la primera titular y donde, insisto, se estaba apenas creando. La otra cuestión que yo pondría junto con esta es si realmente la agenda de las mujeres se subordina a la agenda de la lógica electoral. El mensaje nos preocupa porque desde que se anunció la creación de la Secretaría de las Mujeres, yo manifestaba justo aquí en esta mesa política que una de las preocupaciones que tenía era que se utilizara la Secretaría para construir clientelas de mujeres. Y cuando se anunciaron programas como Tejedoras de la Patria y todos estos nuevos programas que anunciaron, me preocupaba la idea de pensar en que se estaba construyendo más bien una estructura de tipo clientelar, de cómo tener ligadas a las mujeres a esta red a cambio de programas sociales y que se constituyeran en un tema de clientelismo electoral. Y pues un poco, ¿no? Preocupa que justo puede darse ese uso a partir de la incorporación ahora de Citlali en el partido. Y luego, finalmente, poder en esta primera intervención, poner sobre la mesa nuevamente si una institución tan nueva, ¿no? O sea, estamos hablando de menos de año y medio, pierde a su titular antes de consolidarse, si eso obliga a preguntarnos si cuenta con la fortaleza política institucional. O sea, yo ya veo ahorita la rebatinga política ante los grupos de Morena para quedarse con esta institución y en ese sentido, ¿qué va a pasar con el mandato que tiene esta secretaría pues, cuando quien la encabezaba se va y no sabemos exactamente bien a bien quién vaya a llegar? Totalmente de acuerdo, Marta. Pues en listas estuve aquí anotando al menos 5 puntos muy importantes, ¿no? Para entender más esta salida de Citlali Hernández. Y bueno, la verdad es que, no sé, en tiempos electorales, porque en este país los tiempos electorales empiezan muchísimo antes, ¿no? Y parece que eso es lo que mueve la agenda realmente y la agenda que a nosotras como mujeres nos preocupa con una secretaría como es para justo nuestra defensa y ver un sinfín de temas que tenemos y que nos preocupan. Pues parece que está quedando replegada, ¿no? Más allá de otras cuestiones y que nos está poniendo, pues bueno, al menos a las personas a las mujeres que seguimos estos temas, pues sí poner el foco y también señalar, ¿no? Todo lo que hizo falta. Pero vamos a ir a un breve corte de estación. Regresamos para preguntarte también, Imelda, ¿no? Justo em, qué pendientes deja, ¿no? ¿Qué pendientes deja Citlali Hernández? Y pues para también a dónde va la secretaría, ¿no? Entonces vamos a un breve corte de estación. Les recuerdo los números en cabina. Estamos en el 55 35 08 47 61. Aquí abrimos la conversación. Queremos escucharlas para saber, pues, qué opinan de este tema, qué nos pueden decir al respecto. Y bueno, les recuerdo el número de cabina es el 55 35 08 4761. Les recordamos también abrir la conversación en nuestras redes sociales, en X y en Facebook como CIMAC Noticias. Ahí nos encuentran. Nos gusta mucho estar leyendo sus comentarios. Recuerden utilizar también el hashtag CIMAC Radio y Periodismo Feminista. Y bueno, también muchos saludos a las personas que nos están viendo en nuestra transmisión en vivo en Facebook. Gracias por estar. Y bueno, estábamos platicando sobre esta renuncia de Citlali Hernández a la Secretaría de Mujeres. Sin duda alguna, pues creo que lo primero que varias nos preguntamos fue, ¿cómo? ¿Ya se va? No lleva mucho tiempo, no ha hecho mucho al respecto. Por ahí, no recuerdo bien, alguien hizo igual como un recuento de los eventos donde ella se ha presentado que fueron más, pues, políticos, ¿no? Y pocas veces la vimos justo hablar o llevar a cabo pues temas que hablaran sobre pues la situación que estamos viviendo y enfrentando las mujeres. Pocas veces ella habló, se pronunció al respecto y siempre la vimos acompañando a la presidenta pues en eventos oficiales de mil cosas,
menos de temas que atienden a la agenda feminista. Entonces, Imelda, pues entender un poco también justo, ¿no? ¿Qué pendientes deja la secretaría, la secretaria, exsecretaria ahora, Citlali Hernández? No creo que sea solo uno. Claro, bueno, recordar, nada más como para acordar un poco que la Secretaría de las Mujeres, estamos hablando que tendría 15 meses apenas de su creación y misma cantidad de tiempo del cual fue asignada Citlali en la Secretaría. Y fíjense que en algunas de las entrevistas que se le hicieron a Citlali, inclusive desde el año pasado y meses recientes, yo más bien la escuchaba, que inclusive a los entrevistadores le preguntaban más cosas como vinculadas al tema del partido político. Ujú. Digamos, muy poco sobre el mandato, ¿verdad? Y los programas y las propuestas que estaban haciendo desde la Secretaría de las Mujeres. Eso lo quiero referir porque es de llamar la atención. Y sobre lo que se queda o lo que deja, pues yo recalcar esta parte que Marta ya ha mencionado, de que en realidad se trata de una secretaría de muy reciente creación y en realidad pues lo que se queda son muchos programas anunciados que inclusive los propios programas que ya plantearon están inconclusos de poderse, digamos, desarrollar. Por ejemplo, Georgina, nos dijeron que iban a crear los centros libres, ¿cierto? Como una gran política, digamos, sello de Citlali. Y lo cierto es que, digamos, estamos todavía por saber, digamos, cuáles han sido los resultados de esta política pública de centros libres, ¿no? Nos dijeron que iban a crear las tejedoras de la patria, que efectivamente aquí en esta mesa política se ha hablado de propuestas más con una lógica clientelar, y claramente sí lo vimos, ¿no? Estas tejedoras de la patria, ¿qué rol iban a fungir? Digamos, este es como otro gran tema, ¿no? De estas tejedoras. Y el otro asunto es que recordemos que también en enero de este año, Marta, tú recordarás que tuvimos una mesa muy vinculada hacia la creación de varias leyes importantes, ¿no? Que se habían venido, digamos, cocinando desde el año pasado y que se publican el 15 de enero de este año. Y hay muchos retos pendientes en todas estas leyes. Estamos hablando de no recuerdo si eran la modificación entre 15 o 17 ordenamientos jurídicos, ¿no? Ese es como otro tema importantísimo. Entonces, digamos, desde los mismos programas, Georgina, que nos dijeron, digamos, en varias declaraciones e inclusive conferencias, hasta, por ejemplo, yo diría, nada más para volver a jalar y a traer la mesa, que desde antes de agosto del año pasado estábamos hablando de la agenda de cuidados, ¿no? Y lo señalo agosto como un mes importante por la conferencia importante que se tuvo en la CEPAL en México, ¿no? Entonces, me parece que desde ahí se establecieron, digamos, pues una serie de agendas importantes y de desafíos para México en cuanto a la agenda, en esta agenda de cuidados también. Ahora bien, otro de los grandes, digamos, temas que se han estado señalando tiene que ver con la política del gobierno federal respecto de las alertas por violencia de género, por violencia feminicida en el país. Y bueno, señalar que inclusive nos dijeron desde noviembre del año pasado, y así se señaló, que en una reunión con varias presidentas de las comisiones de igualdad que se tuviera, plantearon una agenda también legislativa. Y hace unas semanas atrás, un par de semanas atrás, nos hablaban de que querían impulsar una ley para, digamos, una ley general de feminicidio, ¿se acuerdan? Entonces, digamos, son como temas, me parece que, dicho sea de paso,
tanto lo que estaban planteando en la Secretaría de las Mujeres en sus propios programas y proyectos, tanto en todas, digamos, los retos y asignaturas pendientes, fíjate que no logro ver una propuesta articulada. Yo misma cuando estaba haciendo este recuento, no logro ver una propuesta articulada. Y eso que no he señalado todo el tema de acceso a la justicia. En esta mesa nos quedó por ahí algún pendiente cuando hace no mucho, Georgina, de recordar así, digo, cierro mi comentario para no sé si Marta lo recuerdas, cuando se habló de un convenio, ¿no? Un acuerdo que estableció la Secretaría de las Mujeres con algunas plataformas, ¿m? Me parece que fue en el mes de marzo, principios de marzo, con algunas plataformas para el tema de la violencia digital, ¿no? Eso fue hace no mucho. Y por ahí había como un tema a revisar más profundamente. Pero también, Georgina, Marta, te recordarás que también hace pocos meses se nos hablaba de esta parte de los protocolos y de los acuerdos que estaban haciendo con la Fiscalía General, ¿no? En la Secretaría de las Mujeres y la Fiscalía. Algún tipo de acuerdo, de protocolo, procedimiento que se quería hacer. Entonces me parece a mí, de repente no logro yo ver los ejes como las estructuras o los pilares en esta secretaría que realmente tiene como, si bien es cierto, son pocos meses, pero a mí me parece que a partir de estos 15 meses ya deberíamos de tener la claridad de lo que se está planteando, creo yo, ¿no? Es decir, por lo menos esta estructura que no alcanzo a distinguir. Si me preguntas a mí, yo estoy mencionando como programas que se anunciaron, pero no logro ver los pilares sustantivos y sí logro ver los retos que tenemos en el país, en la agenda de igualdad, acceso a la justicia, derechos de las mujeres. Sí, totalmente, Imelda, ya lo decías bien, ¿no? Lo último que hablábamos hace algunas pocas emisiones fue justo este acuerdo con las plataformas digitales, justo para prevenir, erradicar un poco y sancionar la violencia contra las mujeres que se da y que cada vez parece que está incrementando, ¿no? En plataformas digitales. Pero creo que todo siempre queda como en la intención, ¿no? No queda más allá, no estamos viendo resultados concretos. Recientemente, ¿no? También presentaron como este protocolo para feminicidio que tenemos, acaba de pasar este lamentable suceso con esta chica Edith Guadalupe aquí en la Ciudad de México, donde al parecer todo se hizo mal, ¿no? Y las investigaciones siguen y todo, pero en la práctica la realidad es que es diferente, es otra, y creo que un poco eso es lo que tiene que ver la Secretaría de Mujeres, ¿no? Un poco, un mucho, un todo, y parece que estamos como que nada más hay planeando y no ejecutando como debería de ser, o como al menos ellas lo están, pues pregonando, ¿no? Y en este sentido, Marta, preguntarte antes de irnos a corte, y claro que regresamos con tu análisis, con tu reflexión, pues este cambio de Citlali Hernández abre la puerta a una reconfiguración de la agenda de género. Sí, yo retomando un poco lo que decías ahorita hacia el final, porque además pensando en estos retos que pone Imelda sobre la mesa, recordemos que además estamos en medio de la aprobación de una reforma que mandó la presidenta en materia de feminicidios, ¿no? Todavía no conocemos el contenido de la ley porque apenas está generando la base constitucional que ya se aprobó en ambas cámaras y está ahorita teniendo su ratificación en los congresos locales. Pero ¿quién va a operar esa reforma, no? ¿Quién con conocimiento, o sea, la base de la Secretaría de las Mujeres, solamente la Fiscalía, quién va a operar esa reforma? Pues que toca, como tú bien dices, toca un tema fundamental, el tema de los feminicidios, cómo se van a investigar y que se supone que era una prioridad de este gobierno. Y entonces en ese sentido quisiera en esta intervención decir que en realidad mi cuestionamiento no va de ninguna manera hacia Citlali, la reconozco, es una joven que echa para adelante, ¿no? O sea, incluso aunque parezca menor, el de estar de secretaria de Estado a una posición en su partido, creo que con el nombramiento se reconocen dos cosas. Una, la cercanía que tiene con la presidenta en el sentido de que al final la manda a operar cuestiones político-electorales y la presidenta necesita ese control, ¿no? Entonces creo que eso
es importante señalarlo y entonces muestra esa cercanía con la presidenta. Y yo creo que ese es uno de los temas centrales, ¿no? Entonces, como para poner el tema Citlali aparte del análisis, y ya en la siguiente intervención, si quieres, regresando un poco del corte, sí mencionar entonces cuáles son, o sea, dónde veo, yo el problema fundamental que veo es más allá del discurso, de la narrativa, de lo que la presidenta y la propia Secretaría de las Mujeres decía con respecto a la importancia que tiene la igualdad y llegamos todas y toda esta narrativa que se ha construido, que tenemos en la realidad, ¿no? En la institucionalidad, en los presupuestos, etcétera, y que ahora más que nunca con la salida de Citlali, pues nos lleva nuevamente a cuestionar eso. Pero si quieres lo seguimos platicando después del corte. Así es, muchas gracias Marta. Pues estamos llegando a otro corte de estación. La verdad es que es un tema muy interesante por todos los matices que implica, ¿no? Viene toda esta agenda de género, pero también esta agenda política, ¿no? Que parece, y lo han platicado en otras emisiones, que muchas veces es la que marca, ¿no? Parece que es la que marca, pues, absolutamente todo, las decisiones, todo lo que viene. Y a veces creo que eso se nos está olvidando también un poco como sociedad, que sí, bien, mucho, y casi todo es político, pues también hay otras cosas, ¿no? Y también hay que empezar a prestarle atención de otra manera y empezar pues, a señalar bien los aciertos. En este caso, por ejemplo, como Citlali bien lo mencionas, ¿no? Es una mujer joven, es una mujer que sin lugar a dudas ya lleva muchos años también caminando juntas, pues en este movimiento de pues la cuarta transformación. Y claro, creo que este nombramiento pues simplemente es un reflejo pues de, como bien lo mencionas, querida Marta, la cercanía que tiene con la presidenta, ¿no? Y que también creo que es importante entender estas mujeres jóvenes que también ya están dentro, ¿no? De la política, de la agenda, y que pues bueno, es interesante también desmenuzar estos temas. Les recordamos nuestro número en cabina, que es el 55 35 08 47 61, donde vamos a estar leyendo sus mensajes. Y pues también muchas gracias a las personas a las mujeres que se están conectando y que nos están teniendo aquí algunos saludos. Muchas gracias a tía Car. También Susana Gil, buenos días. Y Ana María nos dice que pues nos saluda desde Puebla y que siempre es un gusto pues escucharlas. Ya el nombre de la canción justo es Oxidado de Paula Mateos, y de todas formas les recuerdo que estamos haciendo una lista de reproducción en esta plataforma Spotify, donde ponemos las canciones que utilizamos todos los lunes en Mesa Política. Así que pues así nos pueden encontrar en Spotify como Mesa Política. Encuentran nuestra lista de canciones que con mucho gusto estamos seleccionando para ustedes, y también todos los capítulos que se transmiten día a día. Y pues bueno, con todos estos anuncios parroquiales, regreso contigo, querida Marta, para pues seguir, antes de irnos a la pausa, pues nos estabas explicando, ¿no? Como este papel de Citlali Hernández y todas estas cosas que deja, ¿no? Un poco, pero también todas estas, creo que también, ¿no? Hay que hablarlo como estas áreas de oportunidad en la Secretaría de Mujeres. Sí, Georgina, yo creo que, o sea, hay que recordar un poco los mandatos con los que se crea esta Secretaría de las Mujeres, ¿no? O sea, la Secretaría de las Mujeres, como sabemos y lo hemos mencionado en esta mesa, pues viene a sustituir al Instituto de las Mujeres, pero le incorporan todo lo que estaba en materia de violencia que llevaba gobernación a través de CONAVIM, y también le da otro mandato que no se ha visto muy claro qué parte le toca en materia de cuidados a la Secretaría de las Mujeres. Entonces, digamos, esta secretaría se crea, pues recién entra este gobierno como parte de la propuesta de las reformas a la ley orgánica, ¿no? Y efectivamente, pues nombran a Citlali, una mujer cercana que no había trabajado como directamente en temas de igualdad, pero que, digamos, se compromete y echa para adelante la institución. Después, para poder analizar justamente cuál, o sea, este tema que yo les digo de la diferencia entre el discurso y la realidad, ¿no? Es que presupuestalmente hablando, la Secretaría de las Mujeres, pues finalmente, al final de cuentas, tiene los mismos recursos que tenía el Instituto de las Mujeres, más lo de CONAVIM y nada más. O sea, es decir, no le dieron un carácter realmente de secretaría
de Estado, le crearon recientemente el ramo 54 de la Secretaría de las Mujeres, pero eso no implica mayores recursos, ¿no? Implica una manera diferente de administrar los recursos públicos. Entonces, en realidad no estamos viendo una fortaleza institucional, o sea, el cambio de la Secretaría a la Secretaría de Mujeres no significó eso. Estamos viendo además que políticamente hablando, ¿no? Pues también no importa, o sea, porque creo que al final de cuentas la salida de Citlali es lo que pone en evidencia, ¿no? O sea, nos es muy fácil descabezar a la institución, dejarla varios días sin tener una titular, porque tenemos otras prioridades, otros tiempos y otros momentos, y ella se va al partido. Entonces, políticamente tampoco es una institución que esté dentro de las prioridades, aunque se diga algo diferente. Institucionalmente hablando, un poco lo mismo. ¿Qué es lo que vimos cuando se empieza a crear la institución? Aparte de que efectivamente han tenido que ir creando nuevos reglamentos, nuevas reformas a las leyes. En el camino hemos tenido muchas reformas a las leyes. Lo que tenemos, la primera parte que se institucionaliza es que se queda con una buena parte de la estructura del INMujeres, a las demás casi les dan una carta abierta de salida si se quieren ir, pero también se incorporan otros grupos de Morena, ¿no? Porque al final de cuentas no lo podemos dejar de ver como eso, o sea, están como representados los diferentes grupos cercanos a la presidenta, o sea, Ingrid era un grupo cercano de Morena y Elvira Colcheiro era otro grupo de Morena que no tenía necesariamente ningún trabajo previo en materia de igualdad, ¿no? Ingrid sí porque fue la secretaria en la Ciudad de México, ¿no? Y era cercana o desde el gobierno cuando la presidenta era jefa de gobierno, desde ahí viene. Pero entonces en la institucionalidad vemos que tampoco hay este ánimo de fortalecer la institución. Sí se crean muchas áreas, pero me parece más como un reparto de posiciones, ¿no? Y luego ya sí vemos estos nuevos mandatos, ¿no? Lo que encontramos es que, pues en materia de igualdad sustantiva hubo una reforma ahí constitucional grande, importante, entre otras cosas, le cambian el tema a la política de igualdad, ¿no? No sabemos bien a bien qué iban a desarrollar con eso. Incluso en esta mesa poníamos en la duda si el programa sectorial que presentaron correspondía al plan de igualdad que antes se tenía, porque tienen diferentes nombres, ¿no? Entonces vemos cómo en el camino se han venido quedando pues muchas cosas inconclusas, pendientes, sin tener la claridad de qué va a pasar y tampoco teniendo a estas alturas, es posible que en estos días que ya regresó la presidenta de Barcelona, también teniendo la claridad de quién se va a quedar al frente de la institución. Pero me parece que en los hechos, lo que se ha mostrado hasta ahorita, las evidencias que se han quedado, es que a pesar de que se diga que el tema de la igualdad es muy importante y la narrativa de llegamos todas es algo que se menciona de manera constante, ahora sí que en donde se tiene que ver reflejado, que es en los recursos, en la institución, en las decisiones políticas, pues no necesariamente se refleja en los hechos, ¿no? Ha sido una secretaría que no necesariamente ha sido importante para el gobierno de la Cuarta Transformación. Totalmente de acuerdo. Y justo en este contexto, y ya lo explicabas bien, me gustaría preguntarte, Imelda, querida Imelda, em, en un ideal, en un análisis, no sé, en una utopía, pongámosle un poco así como estas matices, mm, sí me gustaría saber la opinión de las dos. ¿Qué características debería tener pues la próxima titular de la Secretaría? Ya que acaban de enlistar y de manera muy detallada, muy precisa también, justo, ¿no? Todos estos avances, todos estos pendientes, todos estos matices, ¿no? Pero sí creo que al ser una secretaría, yo recalco pues la importancia, ¿no? Creo que es una secretaría muy importante. Em, ¿Qué sigue, no? ¿Qué sigue para la próxima titular de esta secretaría? ¿Cuál sería como lo ideal pues nos representara? Sí, mira, yo encuentro un elemento interesante del que no podemos dejar de lado. Si hacemos un comparativo de cuál ha sido la relevancia o la importancia o la presencia, digamos, de quien fue titular
de mujeres en el caso pasado de Nadine Gassman y la presencia de Citlali Hernández con relación a la cercanía con la presidenta Claudia Sheinbaum y de Nadine con Andrés Manuel. Lo digo porque me parece que este es un tema importante también de analizar. En la propia postura de Andrés Manuel, digamos que pretendiendo invisibilizar todo lo que se pudiera y con un desdeño total. ¿En cuántas ocasiones tuvo Nadine la posibilidad de participar en estas conferencias mañaneras que vienen siendo como el escaparate de los temas, ¿no?, que se colocan en el ámbito nacional? Y veamos un poco la presencia y la participación de Citlali. Lo digo un poco también pensando respecto del nuevo perfil. Lo cierto es que nosotras la podemos ver siempre, ya lo decías tú también, Georgina, muy cercana a la presidenta, ¿cierto? En una gran cantidad de veces, no solo en las conferencias, sino en sus recorridos en el país. Por ejemplo, en el plan Michoacán, ¿se acuerdan? Allí como con un eje de abrir centros libres en Michoacán, y hasta se decía cuántos. O, por ejemplo, cuando se inauguraron aquí estas nuevas instancias, digamos, del IMSS para el tema de atención a las infancias, por cierto, en Juárez, también estuvo Citlali. Es decir, esta parte de la cercanía, y a mí me parece que si bien es cierto, hay como muchos temas en curso de los propios programas que, digamos, nos presentaron desde el año pasado, lo cierto es que por lo menos, ¿no?, hubiera pensado que la cercanía de Citlali podría, digamos, ayudar un poco a de que se fuera, digamos, teniendo más peso la Secretaría del Interior del Gabinete Federal, ¿no? Porque estas relaciones políticas tienen mucho, por supuesto, que ver a partir de quién está y la cercanía y la confianza de la presidenta, porque así ha sido, ¿no? Digamos, las definiciones de a qué le prestan más atención o no, digamos, en la 4T, está en relación con la confianza de a quienes ponen en los gabinetes y en estos juegos. No necesariamente por un tema de capacidades o de perfiles para ostentar estos cargos. Estos olvidémonos porque no ha sido así. Antes tampoco lo era, Marta, ¿eh? Pero digamos que hoy nos quedó más que claro que es en el tema de las confianzas. Y es en ese tema de las confianzas en donde podría, en este análisis, tener mayor posibilidad de el trato en el tema, inclusive, pensaría, de un poco de más de recursos a través de la cercanía y de la gestión de la propia Citlali. Entonces me parece que este tema, digamos que tiende, digamos, a sumar, y en la política de los encargos es así. Entonces, ahora me parece que es interesante pensar en la pregunta de lo que se puede venir, Georgina, Marta, tiene que ver con el perfil político de a quién van a dejar, ¿no? O sea, para mí tiene mucho que ver, y la cercanía de Citlali y con todo, y digamos lo que hemos comentado, sí me parece que podría sumarle a esto que quizá todavía no lo veíamos, pero podría darse, ¿no? Digamos, después de este año y medio, por lo menos así era el pienso. Y entonces, por eso te digo que la pregunta que tú planteas hacia el tipo de perfil, la verdad, sí cuenta mucho a quién pongan en la relación con la mandataria federal. No necesariamente, digamos, estos perfiles técnicos que tendrían que ocupar, digamos, otra base, pero me parece a mí perfiles más capacitados en los equipos, porque de repente, híjole, lo que nos encontramos en las dependencias ya no es solamente que las titulares tienen un desconocimiento de la materia, digamos, de su ámbito de conocimiento o de lo que tendrían que hacer, sino de repente, ¿qué pasa cuando hacia abajo? Muchos de los equipos también estamos hablando más bien de llenar espacios que de capacidades y de trayectorias, ¿no? Y de conocimiento. Yo creo que eso es lo que preocupa mucho más, ¿no? De qué equipo te rodeas cuando no conoces o cuando no sabes. Y lo que encuentro
es que a mí sí me preocupa mucho que de repente muchos de los cajoncitos o de las áreas se llenan más bien como con estos acomodos en cuanto a cuotas por las campañas. Eso es la parte, digamos, que más hemos visto, Georgina. Entonces, diría, y la verdad es que yo coincido con este planteamiento que hace Marta de más allá de Citlali, porque la verdad es que la responsable es la presidenta, ¿no? Digamos, a nivel de lo que prometió hacer, ¿no? Y del mandato principal. Entonces, la responsabilidad debe de trasladarse allí, en ese ámbito. Entonces, yo te Sí, diría es que quien sí, sigue, para mí me parece que es interesante respecto del papel que puede tener la Secretaría, cuyo tema ya hemos dicho, está muy incipiente, programas en curso, y si analizáramos cuál es el diagnóstico que tenemos del país, pues obviamente nos vamos hacia atrás, o sea, es decir, como ha sido todos estos año y medio, ¿no? Y todo el sexenio pasado. Los datos totalmente. y cifras aumentan en violencia, pero no logramos tener una disminución, ni siquiera los mecanismos para atenderla. Claro, Geo. Sí, sí, totalmente. Imelda, sí, me quedo con muchísimas cosas que estabas mencionando, de hecho las apunté, pero ¿qué les parece que vamos a un breve corte comercial y regresamos contigo, Marta, porque también me gustaría saber tu opinión y pues también tu visión sobre el próximo perfil de quien va a ocupar la Secretaría de Mujeres? Vamos, bueno, muchas gracias por seguir la conversación aquí en Mesa Política. Les recuerdo el número de cabina, que es el 55 35 08 47 61, y déjenme leer brevemente algunos comentarios que ya nos hacen llegar. Pues la audiencia nos dice Rocío Quintal, y lo mismo pasa en todos los estados. Aquí en Yucatán, a la Secretaría de Mujeres es el lugar donde pues más violentan a las mujeres, está llena de aviadoras, prácticamente esta secretaría está desmantelada allá en Yucatán. Muchas gracias por tu comentario, querida Rocío. También Olimpia Caballero nos dice, claro, y el perfil para sus siguientes postulaciones electorales nos complementan o tienen conocimiento del ámbito de competencia en que se encuentran, llegan a los puestos por la relación política y cierto a cuotas por las campañas. Pues muchísimas gracias por todos sus mensajes. Ya saben, aquí las estamos leyendo. Y bueno, Marta, también preguntarte, ¿no? Ya en este bloque final, eh, pues, ¿tú qué nos puedes decir como de pues, nuevo perfil, ¿no? De la próxima titular de la Secretaría de Mujeres? ¿Hacia dónde va esta dependencia? Sí, justo cuando escuchando estos comentarios y escuchando lo que comentaba Imelda, me recordaba mucho cómo justo todos los institutos de las mujeres, pues se colocaba, se sigue colocando pues a una mujer del partido cercana, que no les interesaba mucho si sabía o no sabía del tema, era mujer, ¿no? Era mujer del partido y punto, ¿no? Y creo que si algo hizo el movimiento feminista en la Ciudad de México y trató de incidir también en la Secretaría, bueno, en el Instituto Nacional de las Mujeres, es que estos perfiles, si bien, aunque fueran cercanos al partido en el gobierno, o sea, no queríamos a alguien que además no tuviera cercanía en las decisiones, pues, porque si no, no iba a poder operar, si tuviera eh, ciertas características que te permitieran justamente avanzar en la agenda, ¿no? Y esto significaba sí conocer la agenda, entenderla, haber estado de una u otra manera cercana a los movimientos de mujeres, ¿no? Y de manera muy particular recuerdo que hicimos movimientos, cartas para evitar que en el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México se nombraran a perfiles que no fueran así y nos supusimos realmente, ¿no? O sea, y creo que el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México en ese sentido siempre contó con un respaldo de alguna manera del movimiento feminista, de decir, eso no implicaba no cuestionarla, pero sí cierto aval de decir, entendemos que es cercana al partido, pero también tiene un piecito con nosotros en el movimiento. Y creo que eso ha sido fundamental. Un poco pasó con el tema de Nadine, digo un poco porque no necesario, o sea, si algo nos pasó también al feminismo desde la llegada de la 4T, pues es que nos pasaron por el medio y una
buena parte del feminismo pues quedó del lado de la 4T, otros nos quedamos del otro lado y en medio como algunas a la expectativa de qué iba a pasar. Pero sí pasó de alguna manera porque no necesariamente pusieron a una mujer de partido, ¿no? O sea, Nadine Gassman no era una mujer de partido, era una mujer que venía de la sociedad civil, no necesariamente tenía una agenda de exactamente de igualdad, pero sí había trabajado en temas, había estado en materia de salud, etcétera. Se le reconocía su experiencia, ¿no? Quizás ahí la parte difícil del asunto es que no necesariamente ella tenía la cercanía con el presidente, ¿no? Recordemos además que también el presidente anterior casi que le encargaba las cosas a las mujeres por ser mujeres, o sea, siempre Olguita que se haga cargo de eso, o sea, a la secretaria de Gobernación, que cuando Nadine participaba en las mañaneras era con Nadine, con la secretaria de Gobernación, ¿no? Porque también es mujer, le toca a la secretaria de Gobernación, que es mujer, ¿no? Pero digamos que no era una mujer de partido. ¿Qué pasa ahora con la Secretaría de las Mujeres? Algo que perdimos y que también lo pusimos sobre la mesa en discusión, justamente fue el tema de los consejos consultivos y de participación de la sociedad civil porque te permitía para bien o para mal que la sociedad civil tuviera una interlocución con quien estaba tomando las decisiones. Quizás le hacían más o menos caso, podemos también tener muchas críticas de cómo funcionaban o no funcionaban estos consejos, pero ahí estaba la sociedad civil y eso se perdió con la creación de la Secretaría. ¿Qué esperaría entonces de esta nueva Secretaría? Que sí sea un perfil cercano, o sea, sí necesitamos alguien que tenga capacidad de interlocutar con la presidenta por los temas que ahí se van a tratar, que tenga sin duda un conocimiento de la agenda, que la conozca, que la sepa de ella y también un perfil técnico en ese sentido, porque si algo hay que decir, porque por los nombres que he escuchado, no he oído nombres de diputadas y más que digo yo, ¿qué haría esa mujer? Ahí no he escuchado diputadas de Morena que se andan apuntando, es que la administración pública también requiere mucho conocimiento técnico. Es que quienes no han estado en la administración pública o no la han estudiado creen que es muy fácil llegar a cambiar el mundo. La administración pública tiene sus propias complejidades burocráticas, de leyes, de organicidad, que también implica que alguien que llegue ahí, pues que de preferencia también tenga conocimiento de lo que implica estar en una secretaría y todas las competencias, habilidades, facultades que debe de desarrollar al frente de una secretaría así. Totalmente, querida Marta. Pues, oye, muchísimas gracias por este análisis. Muchas gracias también, Imelda. La verdad es que nos llevamos mucha reflexión, nos llevamos también, pues, en esta entender, ¿no? Entender hacia dónde va la Secretaría, porque sin lugar a dudas, a ver, para muchos. Lo dijimos en su momento, pues no fue como una sorpresa, ya se veía venir un poco esta renuncia, pero pues bueno, ¿qué sigue, no? ¿Qué pendientes podemos retomar, hacia dónde podemos ir? Yo creo todavía soy creyente en que las instituciones tienen muchísimo que dar, pero pues sin lugar a dudas, pues con perfiles preparados, ¿no? Y también nos comenta Rocío Quintal, tristemente, quienes impulsaron cambios importantes respecto a los perfiles, ahora avalan y apoyan pues estas designaciones porque les dieron puestos a su gente. Muchísimas gracias, Rocío, por tu comentario. Y bueno, estamos llegando a la recta final de este espacio. Imelda, brevemente, una última reflexión que nos quieras compartir, por favor. Sí, Geo, pues decirte que más bien la renuncia de Citlali debe, digamos, lo que plantea es el debate sobre el rumbo que debe tener efectivamente la política pública en materia de igualdad y derechos de las mujeres en este gobierno. O sea, ese es el tema. Frente a, digamos, los grandes retos que tiene este país y las, digamos, dolencias derivados de al menos 250,000 denuncias al año por la violencia, delitos de violencia familiar, ¿no? O la gran cantidad de personas desaparecidas en México, de las cuales, por supuesto, no tenemos ninguna duda de que las desapariciones está vinculada a trata, y feminicidio y otro tipo, digamos, de delitos vinculados con esta situación que tiene que ver con todo un reto que ya hemos platicado en esta mesa política
respecto a todo el tema de desaparición, que me parece que eso es importantísimo, sobre todo ante la inminente visita del Alto Comisionado de Naciones Unidas, efectivamente, para abordar este tema, ¿no? Entonces, esto creo yo que es lo que está en el centro, digamos, de la discusión frente a lo que viene y lo que se espera de la Secretaría de las Mujeres y sobre todo de, digamos, las promesas que se hicieran, por supuesto, por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque traducidas quizá una narrativa pues muy simple, ¿no? Yo he dicho en esta mesa que cuando se ha dicho esta frase de llegamos todas, la verdad es que se refería a las que están en el partido y en Morena, que fueron acomodándose. Sin embargo, no necesariamente como de estos perfiles de los que se requiere para poder estar atendiendo, digamos, estas grandes situaciones y problemáticas de acceso a la justicia, sobre todo ante el reto que tiene la precariedad de las fiscalías en los estados, en las entidades federativas. Y yo nada más quiero señalar que pareciera, y esto sigue preocupando, que, híjole, si hablamos del rumbo que se ha tenido en cuanto a quienes ostentan cargos públicos, que les parece muy fácil, ¿verdad? Nada más con levantar la mano y decir, yo me quiero apuntar. Y es que la verdad lo hemos visto, no olvidemos que ahorita ya en este país cualquiera puede ser juez, magistrado, ¿no? Y hasta ministro, digamos, de la corte, y no necesita saber derecho para poder estar allí. Entonces me parece que ese sigue siendo un gran desafío y un reto, digamos, a nivel de la ciudadanía, y por eso me parece que, como decía, esta agenda de este debate que se abre, o sea, hay que estar muy claras, no solo de quién llega, sino de, digamos, cuál es la responsabilidad que finalmente va a asumir la presidenta de la República frente a estos retos de la violencia en este país y el acceso a la justicia que sigue todavía como una gran asignatura pendiente, Georgina. Así es, pues Imelda, Marta, muchísimas gracias por este análisis y estas reflexiones. De verdad, muchas gracias. Nos quedamos pues con una conversación que va a dar muchísimo todavía de qué hablar, sin lugar a dudas. Así que muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, pues estamos llegando a la recta final de esta mesa política de este lunes 20 de abril. Pues les recuerdo rápidamente a escuchar la retransmisión todos los jueves a las 11 de la mañana a través de la frecuencia 97.3 FM, esto es en esa radio, y también nos pueden escuchar en forma simultánea en Radio Monarca en el 106.7 FM, ubicada en el municipio de Contepec, en el estado de Michoacán, y también nos podrán escuchar en Radio Joco en el 106.9 FM, ubicada en el municipio de Jocotitlán, en el Estado de México, y además nos pueden escuchar esta mesa política y todas las demás mesas políticas de todos los lunes en nuestro perfil de Spotify, así nos encuentran como Mesa Política por CIMAC Radio. Y antes de despedirnos, les recuerdo que estamos estrenando nuevos programas aquí en CIMAC Radio. Mañana, por ejemplo, tenemos el noticiero La Mujer de la Noticia con nuestra querida Lisbeth Ortiz Acevedo y también Wendy Rayón. También tenemos un nuevo espacio que se llama Mujeres con Ciencia e Ingeniería. Disoluta, que nos habla de estos temas también muy complejos. Aliadas, que es un programa conducido por nuestra directora de CIMAC Noticias, es Sirena Celestina Ortega. Se transmite todos los jueves a las 11 a.m. Y bueno, también tenemos otro que es Criar sin Patriarcado, Lecturas Desobedientes, Aquelarre Sonoro y Afrontar el Miedo, que es un programa quincenal. Aquí hablamos sobre justo el trabajo que hace el PLEG desde CIMAC, cómo es esta defensa hacia las mujeres periodistas que también sufren en muchos contextos de violencia, ¿no? Y todo lo que estamos haciendo desde CIMAC y bueno, otras organizaciones. Así que, pues, queridas, muchísimas gracias por toda este análisis y reflexión. A nombre de Lucía Lagunes, las estamos viendo, escuchando el siguiente lunes en Mesa Política. Muchas gracias, yo soy Georgina Monroy. Esto fue Mesa Política. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.